Preguntar el horario del próximo bus o tren. Hola, ¿sabes a qué hora pasa el próximo bus? Hola, creo que pasa a las 10:30. ¿Seguro? Yo pensé que era a las 10. No, el de las 10 ya se fue hace rato. Vaya, entonces tenemos que esperar. Sí, unos 20 minutos, más o menos. ¿Y el tren? ¿Sabes a qué hora sale? El tren sale cada hora, creo. Entonces el próximo sería a las 11. Exacto, en media hora más. Uf, siempre llego tarde a los buses. Yo también. Es mi especialidad. Deberíamos salir más temprano de casa. Sí, pero la cama es muy cómoda. Totalmente. La cama siempre gana. ¿Quieres mirar el horario en mi móvil? Sí, gracias. Así estoy seguro. Mira, aquí dice, bus a las 10:30. Ah, entonces tenías razón. ¿Lo dudabas? Un poco. Soy desconfiado con horarios. Yo siempre reviso 2 veces. Buena idea. Yo nunca reviso nada. Por eso pierdes los buses. Exacto. ¿Y a dónde vas hoy? Voy al centro a ver a un amigo. Ah, qué bien. Yo voy a trabajar. Entonces el bus nos sirve a los dos. Sí, bajamos en paradas diferentes. ¿Prefieres bus o tren normalmente? El tren es más rápido y cómodo. Yo prefiero el bus. Es más barato. Bueno, tienes razón. El tren cuesta más. ¿Y hoy no había tren antes? Sí, pero lo perdimos también. Exacto. Somos expertos en perder transportes. Exacto. Siempre corriendo detrás del bus. Al menos hoy tenemos tiempo para charlar. Sí, eso hace la espera más agradable. Ojalá llegue a tiempo el próximo bus. Seguro que sí. Ya debe estar cerca. Bien, entonces paciencia y a esperar. Paciencia y conversación. Buena combinación. Totalmente. El tiempo pasa más rápido así. Sí, y además aprendemos a reírnos de la espera. Me gusta tu filosofía. Gracias. Hay que ver el lado positivo. Preguntar por un paquete no entregado. Buenos días, señorita. Quería preguntar por un paquete mío. Buenos días. Su paquete debía llegar aquí al hotel, ¿verdad? Sí, el correo dice entregado, pero yo no lo recibí. Entiendo. ¿Tiene el número de seguimiento del paquete? Sí, aquí está en mi móvil. Mire, termina en 4587. Perfecto. Gracias. Voy a revisar en nuestra lista de envíos. De acuerdo, porque llevo 2 días esperando y nada. A veces el repartidor deja el paquete en recepción. Eso pensé, pero pregunté ayer y nadie sabía nada. Ya veo. Espere un momento. Voy a revisar en la sala de atrás. Claro, gracias. Ojalá aparezca, porque era un regalo. He vuelto. No lo encuentro aquí, pero no se preocupe. Entonces, ¿dónde podría estar? Estoy un poco confundido. A veces lo dejan en la oficina de mensajería cercana. Ah, entonces no vino al hotel, sino a otro sitio. Exacto. ¿Quiere que llame para confirmar la dirección? Sí, por favor. Sería un alivio saber dónde está. Muy bien. Ya marqué. Me dicen que lo tienen en la oficina. ¡Qué suerte! Ya pensaba que mi paquete se había perdido. No se preocupe. Solo debe ir con su pasaporte y el número. Perfecto. Está cerca del hotel, ¿verdad? Sí, a solo 5 minutos caminando, en la calle Mayor. Genial. Así aprovecho y tomo un café por ahí. Buena idea. Hay una cafetería muy buena justo al lado. Muchas gracias por su ayuda. Me siento más tranquilo ahora. Con gusto, señor. Espero que su paquete esté completo. Sí, espero que no falte nada. Era un regalo para mi hermana. Seguro que está bien. Los de esa oficina son responsables. Gracias por decirlo. Así me siento con más confianza. Claro,
Y si tiene algún problema, vuelva y le ayudamos. Excelente. Volveré si algo falla. Muchas gracias otra vez. De nada, que tenga un buen día y éxito con su paquete. Igualmente. Hasta luego y gracias por todo. Hablar de idiomas. Hola, Pablo. ¿Sabes? Me gusta mucho aprender idiomas. ¿Así? ¡Qué interesante! ¿Qué idiomas hablas ahora, Alba? Hablo español, claro, y un poco de inglés. Ah, perfecto. Yo hablo español y francés. ¡Wow! Francés. Eso suena elegante. Sí, es bonito, pero no es fácil. ¿Lo aprendiste en la escuela o solo? En la escuela primero, pero después con amigos franceses. Ah, entiendo. Practicar con amigos ayuda mucho. Claro, porque hablas y escuchas en situaciones reales. Yo quiero mejorar mi inglés para viajar. Buena idea. Con inglés puedes hablar en muchos países. Sí, pero me da un poco de miedo hablar mal. No te preocupes, todos cometen errores al inicio. Tienes razón. A veces los errores son divertidos. Sí, yo confundí pain, en francés, con pan. Eso me pasó con beach en inglés. Entiendo. Algunas palabras suenan peligrosas. Exacto. Pero al final la gente entiende. Sí, lo importante es comunicarse, no hablar perfecto. ¿Te gustaría aprender otro idioma más? Sí, me interesa mucho el italiano. Oh, italiano suena muy musical. Sí, me encanta cuando escucho canciones italianas. Yo también. A veces escucho música para aprender. Buena técnica. También veo películas con subtítulos. Ah, yo hago eso con series en inglés. Y yo, cuando quiero relajarme, pongo dibujos animados. ¡Qué buena idea! Son fáciles de entender. Sí, además hablan despacio y con palabras simples. Yo practico hablando sola frente al espejo. Eso es genial. Yo también lo hago. ¿En serio? Pensé que era una idea loca. No. Es una forma muy útil de practicar. Entonces no me siento tan rara. Para nada. Aprender un idioma necesita un poco de locura. Sí, es verdad. Y también mucha paciencia. Tienes razón. A veces me frustro. Yo también, pero después recuerdo mis avances. Es cierto. Paso a paso se aprende mucho. Exacto. Lo importante es disfrutar el proceso. Gracias por la charla. Me motivaste bastante. ¡A ti! Siempre es un placer hablar de idiomas. Llegar al aeropuerto. Por fin llegué al aeropuerto. ¡Qué grande es este lugar! Sí, siempre parece una ciudad pequeña con tantas personas. Exacto. Me siento un poco perdida. No sé dónde ir primero. ¿Vuelas nacional o internacional? Así te puedo ayudar. Es un vuelo internacional. Voy a Madrid por vacaciones. ¡Qué bien! Entonces debes buscar la terminal internacional. ¿Sabes en qué dirección está? No veo muchos letreros claros. Sí, está al fondo. Sigue las señales azules de salidas. Ah, perfecto. Gracias. Menos mal que te encontré aquí. Tranquila, siempre hay alguien que se siente perdido. Y dime, ¿tú también viajas hoy o solo acompañas a alguien? Yo acompaño a mi hermano, pero ya pasó el control. Entonces conoces bien este aeropuerto. Eres como mi guía. Algo así, pero aún me confundo con las puertas de embarque. Entonces no soy la única. Ya me siento menos nerviosa. No te preocupes,
Tienes mucho tiempo antes del vuelo, ¿no? Sí, llegué con 3 horas de anticipación, por si acaso. Muy bien. Eso es lo recomendable. Siempre hay colas largas. La verdad, pensé que iba a llegar tarde por el tráfico. Aquí siempre hay tráfico. Es mejor salir muy temprano. Lo sé. La próxima vez voy a salir 1 hora antes. Y dime, ¿es tu primera vez viajando sola en avión? No, ya viajé antes, pero cada vez me pongo un poco nerviosa. ¿Es normal? Todos miran los relojes y sienten algo de estrés. Sí. Además, me preocupa no entender bien en el mostrador. Tú solo di, tengo una reserva a Madrid. ¿Y listo? Eso es fácil. Lo voy a repetir en mi cabeza. Muy bien. La práctica da confianza. Y sonríe siempre. Gracias. Un consejo simple, pero muy útil en verdad. Bueno, ya casi llegamos a la zona de check-in. ¡Genial! Ahora siento que todo va a salir bien. Claro que sí. Después de pasar el check-in, ya es más tranquilo. Perfecto. Gracias por tu ayuda. Eres como un ángel viajero. Me gusta el título. Lo voy a poner en mi tarjeta. Prometo recordarte si llego a Madrid sin problemas. Entonces, que tengas un vuelo excelente y unas lindas vacaciones. Gracias. Lo voy a disfrutar mucho. Hasta luego. Mi vivienda ideal. Oye, ¿alguna vez piensas en tu casa ideal? Sí, muchas veces. Me gusta imaginar cómo sería. Yo también. Para mí, tendría una cocina enorme. Ah, entiendo. Yo prefiero una sala grande con sofás. ¡Qué cómodo! ¿Y tendría balcón o terraza? Terraza, claro, con plantas y una hamaca. Me gusta la idea de la hamaca. Sí, me imagino tomando café ahí cada mañana. Yo me imagino leyendo un libro en la terraza. Entonces coincidimos. La terraza es importante. Sí. ¿Y cuántos dormitorios tendría tu casa ideal? Tal vez 3, para visitas o futuros hijos. Buena idea. Yo con 2 dormitorios estaría feliz. ¿Y un despacho para trabajar? ¿No lo quieres? ¡Oh, sí! Eso no puede faltar en mi casa. Yo también necesito un espacio solo para trabajar. ¿Y qué piensas de la cocina? ¿Grande o pequeña? Grande, con mesa de madera y mucha luz. ¡Qué bonito! Yo quiero una cocina con isla. Ah, elegante. Yo cocinaría pasta en esa isla. Tú siempre con la pasta. Claro, es parte de mi vida ideal. Yo pondría colores claros en toda la casa. Yo prefiero colores cálidos, como beige y marrón. Entiendo. Dan sensación de calma. Exacto. Quiero un lugar tranquilo, sin estrés. Yo también. ¿Tendrías jardín o no? Sí, pequeño, con flores y un perro jugando. Oh, yo pondría además un huerto con tomates. ¡Qué buena idea! Así comes sano y fresco. Sí, y además es divertido cuidar las plantas. Yo tendría miedo de que se me murieran. No pasa nada, siempre se aprende. Tienes razón. Todo se aprende poco a poco. ¿Y tu baño ideal cómo sería? Con ducha grande y mucha luz natural. Yo quiero bañera para relajarme después del trabajo. Buena idea. Una bañera siempre es un lujo. Entonces, tu casa sería cómoda y sencilla. Y la tuya moderna y práctica. Exacto. Al final, todos buscamos sentirnos bien. Sí, la casa ideal es la que te da paz. Totalmente. ¿Ya quiero empezar a diseñarla? Yo también. Soñar es gratis, ¿no? Sí, soñar gratis, pero muy agradable. Y quién sabe, tal vez un día se haga realidad. Ojalá. Brindemos por nuestras casas ideales. Salud por eso. Decir su nombre, su edad y su país de origen. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. Oye, ¿cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y tú? Yo me llamo Daniel. Encantado. Encantada, Daniel. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Y tú?
Tengo 26. Ah, casi la misma edad. Sí, es verdad. ¿De dónde eres? Soy de México, de la ciudad de Puebla. ¡Qué bien! Yo soy de España, de Valencia. Valencia. He oído que es muy bonita. Sí, con playa y mucho sol. Me gusta el sol. En Puebla también hace calor. ¿Vives ahora en México? No, ahora vivo en Madrid. ¿Y tú? Yo vivo en Valencia, todavía con mi familia. Qué suerte. La familia cerca siempre ayuda. Sí, pero también quiero viajar. A mí me encanta viajar. ¿Qué países conoces ya? Conozco Chile y Argentina. ¡Qué interesante! Yo conozco Francia. ¿Te gustó Francia? Sí, me encantó París. Yo quiero ir a París un día. Seguro que te gusta, es romántica. Entonces iré con alguien especial. ¡Qué gracioso eres! Gracias. Me gusta bromear un poco. A mí también. Hablar contigo es fácil. Igual contigo, Laura. Entonces, somos buenos compañeros de charla. Sí, y ya sabemos nuestro nombre, edad y país. Perfecto. Hemos aprendido lo esencial. Y lo hemos hecho de forma divertida. Claro que sí. Preguntar por el equipaje. Disculpe, tengo una duda sobre mi equipaje. Claro. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuántas maletas puedo facturar sin pagar extra? Con su billete tiene derecho a una maleta de 23 kilos. ¿Y si quiero llevar 2 maletas grandes, es posible? Sí, pero la segunda maleta tiene un costo adicional. Ah, entiendo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Son 40 euros si la paga ahora en el mostrador. Vale, no está tan mal. Pensaba que sería más caro. Sí, es más económico pagar aquí que en la puerta. ¿Y el equipaje de mano tiene algún límite de peso? Sí, máximo 10 kilos y debe caber en la cabina. Perfecto. Mi mochila pesa menos. No hay problema. Excelente. Entonces puede llevarla sin dificultad. ¿Y el bolso personal también está permitido? Sí, puede llevar un bolso pequeño además de la mochila. ¡Ay, qué alivio! Pensaba que tenía que dejarlo también. No se preocupe. Esas reglas son muy comunes. ¿Y si mi maleta pasa un poco de peso, qué ocurre? Si pesa más de 23, hay un recargo por exceso. Vaya, entonces mejor saco algo y lo paso a la mochila. Exacto. Esa es la mejor opción para evitar el pago. Bien, entonces voy a organizarlo antes de facturar. Muy buena idea. Así todo será más rápido en el check-in. Muchas gracias por la paciencia y por explicarlo claro. No hay problema. Estamos para ayudarle a viajar tranquila. Pues ya me siento mucho más segura con la información. Me alegra escuchar eso. Que tenga un excelente vuelo. Gracias, lo voy a disfrutar mucho. Hasta pronto. Describir a la familia, padres, hermanos y hermanas. Hola, ¿qué tal tu día? Hola, muy bien, gracias. ¿Y el tuyo? Bastante tranquilo. Oye, ¿tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo una hermana mayor. ¿Y tú? Yo tengo 2 hermanos más pequeños. Ah, interesante. ¿Cómo se llaman? Se llaman Luis y Marcos. ¿Y tu hermana? Mi hermana se llama Ana. ¿Es simpática? Sí, es simpática, pero también muy seria. Los hermanos suelen ser así. ¿Y tus hermanos son tranquilos? No mucho. Siempre hacen bromas y ruido. Entonces, la casa nunca está en silencio. Exacto. Siempre hay movimiento. ¿Y tus padres? ¿Cómo son?
Mi madre es muy paciente. Mi padre es más estricto. Entiendo. Mis padres son parecidos. ¿Cómo es tu madre? Ella es cariñosa, habla mucho y le gusta cocinar. ¡Qué bien! La mía también cocina delicioso. ¿Y tu padre? ¿Qué le gusta hacer? A él le gusta leer el periódico cada mañana. El mío prefiere escuchar música clásica. ¡Oh, qué elegante! Sí, a veces pone la música muy fuerte. Eso suena gracioso. ¿Y tu madre tiene algún pasatiempo? Sí, le encanta cuidar las plantas del jardín. Mi madre también tiene muchas flores en casa. Entonces las dos serían buenas amigas. Seguro que sí. Hablarían de flores todo el día. ¿Tu hermana vive contigo? No, ella ya vive sola en otra ciudad. Ah, entiendo. Debe ser independiente. Sí, pero me llama por teléfono casi todos los días. Eso es bonito. Demuestra cariño. ¿Y tú? ¿Ves seguido a tus hermanos? Sí, porque todavía vivimos juntos con mis padres. Entonces, tienes mucha compañía en casa. Sí, aunque a veces quiero un poco de silencio. Normal. Los hermanos son ruidosos. Sí, pero al final los quiero mucho. Yo también quiero mucho a mi familia. Hablar de la familia siempre da alegría. Sí, y también recuerdos bonitos. Me gusta conocer cómo son tus padres y tu hermana. Y a mí me gusta saber de tus hermanos y tus padres. Devolver ropa en la tienda. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola, quería devolver esta camisa que compré ayer. Ah, entiendo. ¿La camisa tiene algún problema en especial? Sí, me queda muy pequeña y casi no puedo moverme. Vaya, eso suena incómodo. ¿Trajo el recibo de compra? Sí, aquí está el recibo. Lo guardé por si acaso. Perfecto, gracias. ¿Quiere cambiarla por otra talla? Sí, prefiero una más grande, quizá una talla L. Muy bien. Voy a revisar si tenemos disponible en L. Gracias, porque me gusta el color y no quiero otra. Comprendo. Es un color muy popular esta temporada. Aunque debo confesar, mi perro casi la usó de manta. Bueno, entonces llegó justo a tiempo para cambiarla. Sí, él es muy rápido con las cosas nuevas en casa. Aquí está. Tenemos la talla L, justo la que pidió. ¡Qué suerte! Parece que hoy todo va mejor que ayer. Puede probársela en el probador. Está al fondo a la izquierda. Gracias. Voy enseguida. Ojalá esta me quede perfecta. No se preocupe. Estoy segura de que le sentará muy bien. Ya probé y sí, esta vez me queda cómoda y bonita. Excelente. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Debo pagar alguna diferencia por el cambio? No, el precio es el mismo. Solo le hago el ajuste aquí. Perfecto. Entonces me quedo tranquilo. ¿Desea que le entregue una nueva bolsa para guardarla? Sí, por favor. La mía ya está un poco rota. Aquí tiene, una bolsa resistente para su camisa nueva. Muchas gracias. Hoy salgo más feliz que cuando entré. Me alegra mucho. Gracias por su visita y buen día. Buen día para usted también. Hasta la próxima.